A continuación, pues nuestra última invitada, Teresa Gómez, que la tenemos ya con nosotros. Teresa Gómez, periodista de Tribunales en OK Diario. Un placer. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal, Hugo? Un placer. Bueno, pues de los creadores de las 93 cuentas de Juan Carlos Monedero, que era el anticapitalista, uno de los fundadores de Podemos, pues llega que Vescansa abrió 33 cuentas en un banco italiano creado 3 meses después de la fundación de Podemos. Cuéntame. Así es. Bueno, tenemos que recordar que Carolina Vescansa tiene 145 cuentas Joder, bancarias. macho. Muchas Y de yo, y yo, ellas y yo hemos... con tres, y ya me hago un lío, Teresa. Yo tengo 3 Pues cuentas bancarias. Y ya me hago un lío. Guay, me quiero bajar con 100 y pico. igual, o sea, no puedo gestionarla. Así que no sé cómo ellos Joder. con 145 cuentas bancarias. Madre de Dios. Tenemos que recordar que Carolina Vescansa es una de las miembros de Podemos que posee mayor capital, es una Sí. ricachona de toda la vida, de hecho. Y bueno, según este informe de la UDEF, ella posee 145 cuentas bancarias, muchas de ellas aparece también Juan Carlos Monedero, por lo que esto hace pensar que fueron cuentas del partido, independientemente de que fuesen cuentas del partido, que es a lo que alega Juan Carlos Monedero para no ser imputado en la Audiencia Nacional por el delito de blanqueo de capitales, da igual, porque si con estas cuentas se ha cometido un delito, un hecho ilícito, los responsables ante la justicia son las personas que aparecen en las cuentas, es decir, Juan Carlos Monedero, Carolina Vescansa y otros miembros de Podemos. Bueno, pues de esas 145 cuentas que aparecen a nombre de Carolina Vescansa, ya sea titular, beneficiaria o apoderada de las mismas, llama la atención que 33 de ellas se abrieron en un banco muy pequeño llamado un banco italiano Banca Popolare Etica, ¿no? Se abrió esta sucursal en la que ella abrió estas 33 cuentas bancarias solamente unos meses antes de la fundación de Podemos, aunque si somos estrictos se abrió el mismo mes en la que se creó Podemos como formación política, solo que tenemos que tener en cuenta que Podemos, aunque se crea en enero del año 2014, no se inscribe en el registro hasta marzo de ese mismo año. Por lo tanto, hay solamente como 3 meses de diferencia. Bueno, resulta sospechoso, ¿no?, que una persona se abra 33 cuentas bancarias, además aparece exclusivamente ella, no aparece otros miembros de Podemos, por lo que esto sí que hace sospechar que sean cuentas personales de ella, cosa que es todavía más sospechoso porque tiene 33 cuentas personales a tu nombre, a nombre de una entidad, es cuanto menos sospechoso. Y bueno, y eso, y en una banca que a mí, por lo que me dicen fuentes consultadas, pues bueno, no voy a, a pensar que este banco italiano pudiese no llevar a cabo una actividad regular, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es sospechoso que se la hayas abierto tan solo 3 meses antes de la fundación de Podemos, un banco de reciente creación que bueno, o sea, no es lo mismo abrirte 33 cuentas, que ya es sospechoso el número de cuentas, pero en el Banco Santander, que es un banco conocido y todos conocemos la solvencia del mismo, a abrirte ese número de cuentas tan elevado en un banco de reciente creación que desconocemos la viabilidad del mismo y si el mismo puede cerrar o no en los próximos años, entre otras cosas porque tenemos que tener en cuenta que estos bancos, la banca ética, no nacen con el objetivo, según ellos, ojo, de enriquecerse. Por lo tanto, la viabilidad y el hecho de que de que ellas puedan seguir adelante es arriesgado. Y bueno, pues por ahora la policía está investigando estas fuentes y tenemos que tener en cuenta que además en esa franja también Carolina Vescansa cobró 142.000 euros del chavismo, de la narcodictadura de Venezuela. Publicas también más noticias en OK Diario, Teresa, y es que la UDF eleva a 6 millones el fraude de UGT Madrid. Esto no puede Sí, ser obra solo de una persona. efectivamente. En este caso, la UDEF de Madrid, que es el que está investigando el desfalco de UGT Madrid, Hugo, al parecer estamos como ante unos segundos eres de Andalucía, porque se va Qué aumentando fuerte. conforme van pasando los meses la cuantía defalcada. En un principio hablaron de 1 millón de euros, luego de 2 millones, luego de 4 y actualmente ya se ha elevado a 6,6 millones de euros, alrededor de 6,6. Lo que es cierto es que más de 6 es seguro. Eso en las últimas pesquisas investigadas
la UDEF, en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Madrid. Pues, el ex líder, José Miguel, el ex líder el secretario general de UGT de Madrid, que denunció estos hechos ante la policía porque vio pues unos hechos presuntamente irregulares y decidió dimitir. A mí lo que me dicen fuentes de la investigación a los que he consultado es que es muy raro que una sola persona pudiese robar ese dinero sin que ningún miembro de la cúpula lo permitiese, porque no estamos hablando de una cuantía de 100.000 euros o una cuantía que no llamase la atención, sino que 6 millones sí que llama la atención a cualquiera de los líderes, y en cambio estas irregularidades se estuvieron cometiendo durante varios años a lo largo del tiempo. Entonces sospechan de que otros miembros de la cúpula también estuviesen implicados en el amaño. Uh-huh. Y ya esta noticia ya quedó un poco, digamos, anticuada, que como cada día hay no sé cuántos escándalos nuevos, pues oye, ya unos van tapando los otros, ¿no? Pero también tenemos que hablar, y teniendo a una experta en tribunales como tú, Teresa, pues explícame esta purga en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es decir, una Fina Delgado pues sustituye al número 2, luego también Delgado hemos visto que sin apoyos, pero que ha prosperado, ¿no?, en su carrera judicial, es decir, ya no es que la justicia, sobre todo los altos estamentos de la justicia, no sean independientes, sino que sean dependientes del gobierno, sino es que ya ni lo ocultan. O sea, es que ya les da exactamente igual todo. Vamos, prosperan a Delgado. Cuando quien tiene que firmar era el que era la mano derecha de Dolores Delgado. Es decir, es que ya es que ni se esconden ya, ¿eh? Totalmente, Hugo. Además, tenemos que tener en cuenta que Delgado decía que bueno, que ya se iba de su puesto de trabajo porque se encontraba enferma y quería Sí. abandonar su puesto de trabajo. Unos meses después ya parece ser que esa enfermedad que tenía, esa dolencia, esa espalda totalmente rota, ¿no?, de la que decían esos periodistas afines a Delgado, ya se ha curado de manera milagrosa. Yo me alegro por su recuperación, pero es cierto que para eso existen las bajas laborales, ¿no? Entonces, ella decide dejar la Fiscalía General del Estado y el gran objetivo de Dolores Delgado es convertirse en fiscal de sala del Tribunal Supremo, que es el máximo puesto al que pueden aspirar cualquier fiscal. A este puesto, hasta entonces, hasta el momento, siempre se había obtenido este cargo de manera meritoria, es decir, los primeros que estuviesen dentro de la carrera fiscal eran aquellos que se convertían en fiscal de sala. Ella ni mucho menos tiene esas capacidades, ni se encuentra en ese rango de la carrera fiscal para obtener este cargo. De hecho, como no puede obtenerlo por méritos propios, tenemos que recordar que el Gobierno, a través de una enmienda, quiso colarnos el ascenso de Dolores Delgado cuando dejase la Fiscalía General del Estado, pues para pagarle esos favores prestados que le ha pues dado la fiscal general y exministra socialista durante estos años al frente de la Fiscalía General del Estado. Esto supuso un escándalo tan mayúsculo que incluso desde Europa nos llamaron la atención y corriendo el gobierno tuvo que retirar esa enmienda, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Dolores Delgado? Pues Dolores Delgado dejó la Fiscalía General del Estado, como bien digo, alegando pues un supuesto dolor de espalda y una enfermedad de muy difícil recuperación, que ojo, yo no voy a dudar de que no estuviese enferma, pero como bien digo, la recuperación de una enferma pues debe ser por otras vías, ¿no? Como cogerse, como bien digo, una baja laboral. El caso es que ella se retira de la Fiscalía General del Estado, nombra a su número 2 como sucesor, a Álvaro García, para seguir manejando los hilos de la Fiscalía General del Estado. Y este fiscal, el actual fiscal general del Estado, decide colocar en los puestos claves a los afines a Dolores Delgado, entre ellos a la propia Dolores Delgado, para poder devolverle el favor prestado a su anterior jefa. Pues decide darle la plaza de fiscal jefe, de fiscal de sala de lo militar, que estaba vacante, a pesar de que el fiscal general del Estado tiene que reunirse previamente con la Junta de Fiscales y la Junta de Fiscales, la mayoría de los fiscales, pues votó que no, que ella no era, dentro de de los 19 candidatos que se presentaban, pues no era la idónea para el puesto. Había otras personas con un currículum mucho mejor, a pesar de no contar con el apoyo de sus compañeros fiscales. Como se trata de un puesto discrecional, el fiscal general decidió devolverle los servicios, los favores, a su anterior jefa y la nombró fiscal de sala.
¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que el Dolores Delgado ya no va a volver a la Audiencia Nacional, donde ella no quería volver y donde ella tiene su plaza, y va a, va a desembarcar en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ojo, esa fiscalía es la que decide si se admiten o no a trámite todas aquellas querellas interpuestas contra miembros del gobierno. A partir de la fiscalía en la que ella se encuentra, que ocupa la vacante de lo militar, de la fiscalía de lo militar, ella luego puede moverse a otras fiscalías que queden vacantes, como puede ser la de delitos de odio o la de memoria democrática. También decías muy bien, Hugo, bueno, que también se han nombrado a otros miembros afines a Dolores Delgado para ocupar puestos claves en la Audiencia Nacional. De hecho, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, pues Carballo, José Miguel Carballo, no ha sido no le han vuelto a nombrar no ha sido reelegido, perdona, que no me salía la palabra, no ha sido reelegido en el cargo. Esto es muy raro, o sea, siempre cuando un fiscal se presenta por segunda vez suelen reelegirlo. La tercera vez ya es más difícil, pero la segunda vez, a no ser que te castiguen, es muy difícil que no te elijan, ¿no? Entonces él se presentaba por segunda vez, no ha sido reelegido y la elegida ha sido pues una fiscal afín a Dolores Delgado. Y a mí me cuentan, y esto te lo voy a contar como primicia, a mí me cuentan que la asociación mayoritaria, la asociación de fiscales, va o está al menos estudiando recurrir estos nombramientos, el nombramiento de la número 2 en la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo. Joder, qué fuerte. Entiendo, Teresa, que cuando hablas con fiscales, magistrados, jueces, etcétera, el entorno por el que te rodeas, pues deben de estar, por decirlo suave, flipando, ¿no? Con todo esto. Hugo, están más que flipando, yo creo que ya se encuentran desesperados ante una situación así, porque es cierto que están tomando la fiscalía, que los últimos nombramientos todos son de la asociación progresista, de la asociación a la que pertenece Dolores Delgado, a pesar de que la mayoría de los fiscales pertenezcan a la asociación de fiscales, que es la AF y es la asociación perdona, mayoritaria. Teresa, ya es alucinante, iba a decir otra palabra un poco más malsonante, que haya asociaciones de fiscales o tal, progresistas, conservadoras o de la índole que sea. Es decir, que haya, digamos, asociaciones de talante ideológico, sobre todo en las altas esferas de la justicia. O sea, es que ya es de traca esto, ¿eh? Bueno, Hugo, esto siempre, yo creo que el hecho de las asociaciones es algo que ha existido durante, Sí, eso es verdad, yo pero creo, desde la es existencia del increíble, ¿eh? Poder Judicial. Y a ver, el cometido de estas asociaciones realmente es pues que cuando algunos de los fiscales se encuentran en una situación de desprotección, pues como por ejemplo en este caso el teniente fiscal, el que hasta ahora era el teniente fiscal, que ha sido apartado de su puesto por una purga que se ha hecho dentro de la Audiencia Nacional, pues poderlo llevar ante los tribunales y poder defenderse, ¿no? Al igual que existen también las asociaciones de periodistas, justo también para esto, el hecho de que sean conservadores, progresistas y que tengan un tinte ideológico es más por quien capitanea estas asociaciones, ¿no? Es decir, es como también existen medios de comunicación con una línea ideológica. Yo esto Sí, pues no lo veo extremadamente grave ni mal, es decir, me parece bien porque si velan por el futuro de los fiscales y de los jueces me parece algo correcto y además es legal en España, por supuesto. Lo que no veo con buenos ojos es que se nombre a determinadas personas, como ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, solamente por pertenecer a una determinada asociación, como ocurre, por ejemplo, Además, hace nada, hablando con un juez, me decía, bueno, es que es más rentable pertenecer a una asociación de izquierda, a una asociación progresista, que a una asociación conservadora, porque te garantizan un puesto. Es decir, por ejemplo, de los 5.000 jueces que hay actualmente en España, solamente están asociados, para que te hagas una idea, Hugo, la mitad de los jueces. joder. ¿Vale? Unos 2.500 jueces. De estos 2.500, la mitad forman parte de la asociación de la magistratura, ¿no? Que es la asociación mayoritaria. Y solamente el 8% de todos los jueces de España pertenecen a la asociación de juezas y jueces para la democracia, que es la asociación de Victoria Rosell, la asociación de la podemita Victoria Rosell, la progresista. En cambio,
tienen una representación en el Consejo General del Poder Judicial del 50%. Por lo tanto, el pertenecer a una asociación de izquierda te garantiza seguramente un puesto el día de mañana en Anda, un lugar, como en en un el lugar periodismo. clave. Como en el periodismo. Si eres de izquierda, vamos, Efectivamente, te al final. garantizan tertulias, ser jefe en digitales, vamos, es decir, es de lujo ser de izquierda en el periodismo, vamos. Funciona exactamente igual. Totalmente. Y eso tú y yo lo sabemos muy bien. Hombre, de sobra.